Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a este ciclo de charlas organizado por la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco. La charla de hoy corresponde a la segunda charla del ciclo. Bueno, este ciclo lleva por nombre Investigación en Alimentación y Nutrición ampliando horizontes y tiene por objetivo compartir con ustedes las últimas investigaciones que se están realizando en esta área. Bueno, antes de dar paso a nuestra charla del día de hoy, les comento cómo es la modalidad de la actividad. Les pido que durante toda la sesión puedan mantener sus teléfonos, sus cámaras y sus micrófonos apagados, y si desean hacerle alguna pregunta a la expositora, la pueden hacer a través del chat y las preguntas van a ser leídas al final de la exposición. También les comento que voy a compartir con ustedes el link de una breve encuesta que les pido que puedan contestar terminando la actividad. Bueno, dicho esto, entonces voy a presentar a nuestra expositora del día de hoy. Primero que todo, decir que ella está en Concepción y se le cortó la luz, por lo tanto, va a saludar y después va a realizar la exposición con su cámara apagada. Luego al final la va a prender nuevamente. Bueno, ella es la doctora Carla Guzmán Pincheira, ella es nutricionista, es magíster en Fisiología Humana por la Universidad de Concepción, es doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de la Frontera y es académica e investigadora de la Universidad San Sebastián. Y el tema que nos va a presentar se llama interrelación entre obesidad y estrés oxidativo. Así que le doy la bienvenida a Carla. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Espero que todo esté muy bien. Tal como comentó profesora Gloria, estoy en Concepción con un pequeño problema técnico, si se puede llamar así, pero espero ser clara en la presentación y tal como ella mencionaba, el tema que vamos a conversar hoy día tiene que ver con obesidad y estrés oxidativo. Vamos a relacionarlo con inflamación crónica. Este es un tema sumamente amplio, pero hoy preparé para ustedes una arista de aquello y vamos a finalizar la presentación abordando un poquito de lo que yo, de algunos resultados que tengo relacionados con antioxidantes. Voy a compartir mi presentación. ¿Ahí lo logran ver? Sí, Carla. Ya. Bueno, vamos a comenzar entonces. El tema será interrelación entre obesidad y estrés oxidativo. Nosotros vamos a avanzar, como les comentaba, en estos aspectos. El primero, hablar un poquito de la obesidad, algo relacionado con algunos datos epidemiológicos que tenemos que están aportados por la Organización Mundial de la Salud, algo muy breve relacionado a eso. Luego vamos a avanzar con contenidos específicos en base a inflamación crónica y estrés oxidativo, cómo es que se van generando estos procesos que son anormales, que son patológicos y que tienen directa relación con la obesidad. Y vamos a finalizar con algo de información relacionada con antioxidantes y consideraciones o reflexiones que podemos hacer respecto al tema. Por lo tanto, la obesidad, como todos probablemente sabemos, como todos los que están conectados ya lo han escuchado, es un gran problema de salud a nivel mundial. Se ha convertido en un problema de salud pública porque tiene una estrecha vinculación con algunas causas de muerte y mortalidad.
asociadas principalmente, por ejemplo, a diabetes mellitus, hipertensión, aterosclerosis, dislipidemia, entre otras que existen. En la actualidad nosotros sabemos, porque cuando uno busca obesidad, inflamación crónica, comorbilidades relacionadas a obesidad en una base de datos, en Medline, PubMed, Scopus, lo que sea, se van a encontrar con un montón de literatura, con investigaciones relacionadas al tema, y hoy día sabemos que hay alrededor de 200 comorbilidades asociadas a esta patología. Y en este sentido, se ha vuelto de suma importancia para toda la comunidad científica, en el fondo, conocer cuáles son los factores que influyen en la etiología de la obesidad, particularmente, como dice esa diapositiva, comprender los mecanismos involucrados en la regulación del balance energético es clave para comprender la etiopatogenia y fisiopatología de esta pandemia denominada obesidad. Y por lo tanto hay muchos mecanismos fisiológicos, homeostáticos que son importantes de resguardar, de investigar, de conocer y de estudiar, relacionados a cómo nosotros los seres humanos vamos regulando la ingesta alimentaria, cómo nuestro sistema decide en ciertos momentos consumir un alimento o disminuir la ingesta de ello. Y se ha observado que en algunos individuos que tienen obesidad, estos mecanismos, por supuesto, se ven desregulados y eso es parte, en el fondo, de la etiopatogenia de esta patología. Ahora, a nivel mundial, la obesidad ha triplicado su presencia. Desde más o menos el año 1970 en adelante se ha observado un aumento rotundo en esta patología. Actualmente nosotros tenemos 1.900 millones de adultos mayores de 18 años con exceso de peso. Estos son datos aportados por la Organización Mundial de la Salud, publicados el año 2018, que es lo más reciente que tenemos. Y de estos 1.900 millones de adultos con sobrepeso, 650 de ellos tienen o sufren de obesidad. Además de eso, hay 41 millones, como ustedes pueden leer en la diapositiva, de niños menores de 5 años que tienen sobrepeso, y hay más de 340 millones de niños y adolescentes entre 5 y 19 años con exceso de peso. Ese dato es súper relevante porque, por una parte, está afectando en la presencia de la obesidad en estos niños o en toda la población infantil, digamos, los factores ambientales por el entorno en el que se mueve este niño, el entorno en el que se está desarrollando, en el que se está formando, pero también hay una carga genética importante y en base a eso nosotros establecemos que la obesidad es una patología de carácter multifactorial. No influye solo un elemento, sino que son diversos elementos los que están presentes y que pueden generar la instalación de esta patología. Y además de eso es importante señalar que hay 3,4 millones de personas que mueren cada año como resultado del sobrepeso o la obesidad. La obesidad o el exceso de peso en general no es algo que genere dolor, no genera síntomas, pero sí hay una gran carga de comorbilidades asociadas y finalmente eso es lo que disminuye la calidad de vida y genera esperanzas de vida mucho menores. Y además que es un tema que está involucrado dentro de todos estos conceptos asociados a datos epidemiológicos, que hay 2 billones de dólares en gasto en el fondo o como costo global de la obesidad en un año. Por tanto, en ese sentido se establece, como les decía hace un ratito, como una patología o un problema de salud pública global. Ahora, la obesidad como enfermedad se establece ahí en el título de la diapo. Hace muchos años atrás, no nosotros que somos más jóvenes, pero antes de esto, no se establecía la obesidad como precisamente una enfermedad, sino que en épocas de claro, bien digo, cuando uno lee literatura de los años 1900 o anteriores a esa época, entonces se establece la obesidad como un indicador de riqueza,
como un estatus alto en el fondo de esa población. Sin embargo, en la medida que fue avanzando el tiempo, algunas asociaciones, algunas sociedades también de médicos, de investigadores, establecieron que efectivamente la obesidad tenía una gran carga que provocaba la muerte. Por lo tanto, en ese sentido se empezó a generar la discusión de que esta patología realmente lo era, y no solamente por el costo económico asociado, sino que por la gran carga de morbimortalidad que contempla. Y por lo tanto hay diversos estilos de vida, factores conductuales, hay factores ambientales que van a gatillar la obesidad, como algunos factores individuales que se incluyen los genes, la condición socioeconómica, influencias pre y postnatales. Hay algunos factores sociales como la influencia de la familia, de los pares, algunos factores ambientales que tienen que ver con el entorno en el que yo me muevo, con las políticas de salud del lugar en donde nosotros estamos viviendo, donde estamos inmersos. Y además, el sobrepeso y la obesidad conlleva la generación de diversos efectos negativos, como les estaba contando, entre los que se cuentan las anomalías estructurales, por ejemplo, las alteraciones musculoesqueléticas. Ustedes habrán escuchado del famoso hígado graso, esteatosis hepática, fibrosis hepática. Las personas con obesidad también tienden a hacer más enfermedad por reflujo gastroesofágico, por ejemplo, insulinoresistencia y así muchas anormalidades o anomalías estructurales y funcionales además. Y por otra parte, hay un riesgo elevado de mortalidad, ¿cierto? Una mortalidad prematura, mayor riesgo de comorbilidades como las enfermedades cardiovasculares, algunos cánceres, enfermedades cerebrovasculares, etc. Entonces, en conjunto, la obesidad va a representar, ya sea directa o indirectamente, la disminución de la calidad de vida de las personas que están afectadas por la obesidad y va a imponer costos económicos, sociales, sustanciales, tanto a nivel individual, familiar, como a nivel social. Por lo tanto, ahí en la imagen se pueden observar distintos mecanismos, distintos factores que van a ser parte de la aparición de esta enfermedad. Por un lado, la ingesta alimentaria, muy densa energéticamente, la calidad del sueño, por ejemplo, la salud mental, los altos niveles de ansiedad hoy día con el teletrabajo, con las cuarentenas, etcétera. Los niveles de ansiedad y salud mental posiblemente se han visto afectados al aumento. Van a haber factores genéticos involucrados también. Y además de eso, hay algunos trastornos que son comunes, particularmente en las personas que tienen exceso de peso, como el síndrome del comedor nocturno. Por lo tanto, al ser una patología de origen multifactorial, es muy importante destacar, y esta es una opinión en el fondo, pero que ustedes posiblemente la van a encontrar repetida en distintas partes, porque se ha ido cambiando de alguna manera la forma en la que nosotros vemos la obesidad, que no hay que poner el foco única y exclusivamente en el peso corporal, sino que hay que poner el foco de la intervención nutricional en el bienestar de la persona, ¿sí? Y precisamente porque no todo, en definitiva, tiene que ver con los kilos más, kilos menos, sino que hay un entorno obesogénico que está generando la aparición de este problema. Y en Chile la situación no es distinta. Hay un 67% de sobrepeso en personas adultas, 25% de esas personas son obesas, y esto es sumamente grave considerando que la malnutrición por exceso, en el fondo, tiene una directa relación con la presencia de lo que aparece ahí, hipercolesterolemia, que finalmente la hipercolesterolemia es etiología directa de la aterosclerosis y a su vez es un sustrato para la aparición de enfermedades cardiovasculares. Casi el 30% de la población, el 27,8%, tiene hipercolesterolemia. Fíjense que hay un 46% casi de personas con HDL bajo y un 36% de ellos tiene hipertrigliceridemia. Y esto es fiel reflejo en el fondo del tipo de alimentación que estamos llevando,
y que va a provocar finalmente diversos procesos inflamatorios. Por lo tanto, en la medida que una persona va adquiriendo, se va formando, desarrollando, creciendo en un medio ambiente obesogénico, va adquiriendo mayor acumulación, por supuesto, de tejido adiposo, y el estudio del tejido adiposo ha presentado muchos avances en el último periodo, particularmente en las últimas 2 décadas, y en la última década ya ha sido como el boom, en el fondo muy estudiado, de tal modo que nosotros podemos reconocer que actualmente está evidenciado aquello, existen diferentes características biológicas del tejido adiposo que nos van a permitir entender algunas de las comorbilidades asociadas a la obesidad. Porque estas características del tejido adiposo que les menciono pueden interactuar con el ambiente condicionando ya sea un tejido inerte desde el punto de vista metabólico y cardiovascular obviamente, o un tejido que efectivamente va a inducir alteraciones del metabolismo de lípidos, de glucosa, además de alteraciones vasculares. En la actualidad se piensa que gran parte de la asociación que existe entre la obesidad y la enfermedad metabólica, la enfermedad cardiovascular, va a depender del buen o del mal funcionamiento del tejido adiposo. Hace mucho tiempo atrás nosotros hablamos de parainflamación, inflamación crónica de bajo grado. Y en la medida que se ha ido avanzando en los estudios, la investigación y que se ha ido observando cómo las enfermedades metabólicas se asocian con estas anormalidades del tejido adiposo, pasamos a hablar de un concepto que finalmente es como un sinónimo, solamente que un poco más robusto, que es el de metainflamación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que se va originando toda esta disrupción en la persona que tiene exceso de peso? Esto se ha observado mucho más en personas que tienen IMC sobre 30 kilos por metro cuadrado. Y es sumamente relevante comprenderlo. Es muy complejo todos los mecanismos involucrados, pero en resumidas cuentas lo que aquí está sucediendo es lo siguiente. Vamos a tener una persona que está consumiendo más de lo que debe consumir en términos alimentarios, va a tener un balance energético positivo. Entonces, como consecuencia del desbalance entre el consumo de alimentos y el gasto de energía, los adipocitos, que son las células del tejido adiposo, van a tender a acumular, grandes cantidades de ácidos grasos en su interior, ¿sí? Porque ellos tienen una característica funcional que es la característica de almacén. Entonces, en la medida que van acumulando ácidos grasos en su interior, esto conduce a procesos que son denominados expansivos del tejido adiposo. Los procesos expansivos del tejido adiposo dicen relación con la hipertrofia y la hiperplasia. Es decir, ustedes tienen un adipocito, este adipocito en su interior tiene una gran vacuola donde va guardando la grasa, pero si yo estoy consumiendo más alimento del que necesito, entonces el organismo necesita guardar con mayor efectividad. Por tanto, empieza a llenar este adipocito de grasa. Todos los adipocitos que pille los va a llenar de grasa. Va a llegar un momento en el que si yo no he adherido a un tratamiento nutricional, no he tomado conciencia de la importancia de hacer actividad física, por ejemplo, de disminuir la carga alimentaria, va a llegar un momento en el que el tejido adiposo ya no va a tener más adipocitos para ir completando con esta grasa en exceso. Y por lo tanto, lo que hace es empezar a agrandar su tamaño para llenarse lo más que pueda. Ese aumento de tamaño es denominado hipertrofia del adipocito. Pero también llega un momento en el que el adipocito se tiene que multiplicar, tiene que formar más adipocitos y a eso se le denomina hiperplasia. Estos procesos expansivos son los que permiten en definitiva que uno vaya aumentando la masa grasa corporal. Entonces, en respuesta a estas modificaciones del tejido adiposo, ¿cierto? Del tamaño del tejido adiposo, algunos adipocitos que están localizados en zonas
que están más lejanas a los vasos sanguíneos van a sufrir hipoxia, porque hay que pensar que si yo estoy formando mucho tejido, adiposo en este caso, necesito irrigar ese tejido, necesito que se alimente de alguna manera, que se oxigene. La manera de oxigenar nuestro tejido es con la sangre, que lo transporta, ¿cierto? Los glóbulos rojos transportan el oxígeno. Por tanto, si tengo demasiada cantidad de estos adipocitos, van a haber algunos que no van a alcanzar a ser irrigados. Y si no les llega oxígeno, entonces ellos sufren hipoxia, y posterior a la hipoxia viene la muerte celular. Se necrosan. Esa es la razón por la cual algunos adipocitos que están en zonas más lejanas, por ejemplo, se empiezan a necrosar, y allí es cuando se activa el sistema inmune, y estos adipocitos que están necrosados son rodeados por células del sistema inmune, por células fagocíticas. Y estas células empiezan un proceso de remoción de estas células, porque es la manera que el cuerpo tiene de defenderse. Por tanto, es un mecanismo, en definitiva, de defensa frente a esta gran carga o a este gran desbalance entre consumo y gasto energético. Y por otra parte, esta gran cantidad de ácidos grasos almacenados dentro de las células de los adipocitos son capaces de oxidarse por un proceso que se denomina lipoperoxidación. ¿Ya? La lipoperoxidación, por tanto, va a ocurrir en el interior de los adipocitos, pero esto posteriormente se va a sumar al proceso inflamatorio porque se va a generar una mayor migración de citoquinas proinflamatorias por parte del mismo tejido adiposo. Y estas citoquinas proinflamatorias son la IL-6, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, alfa, la IL-1 beta, entre otros. Entonces, como consecuencia de este estallido oxidativo, numerosas células inmunológicas como los macrófagos son reclutadas desde la periferia, van al tejido adiposo e inician el proceso inflamatorio con el fin de permitir la normalidad. ¿Cuál es el problema? Que esa normalidad no va a llegar porque la persona con obesidad va a seguir en este desbalance entre lo que ingiere y lo que gasta. Por tanto, es un círculo vicioso que se va a ir perpetuando en el tiempo. Eso quiere decir que este proceso que ustedes logran ver en la diapositiva de aumento de tejido adiposo, hiperplasia, hipertrofia, lipoperoxidación, que es la oxidación de los ácidos grasos dentro de la célula, migración de macrófagos desde la médula ósea hacia el tejido adiposo para salvaguardar la situación, va a estar constantemente generándose. Y va a llegar un punto en que los macrófagos se van a empezar a infiltrar en el tejido adiposo. Y allí van a quedar. De hecho, cuando uno ve imágenes en microscopía de tejido adiposo de personas con obesidad, logra ver una especie de corona alrededor de los adipocitos, porque precisamente son macrófagos que intentan controlar la situación. Pero como hay tanto adipocito necrótico, hay tanto tejido adiposo, entonces no dan abasto. Y esto se va perpetuando y esto no genera dolor. Por esa razón, las personas no se dan cuenta que están cursando con esta situación. Entonces, el tejido adiposo, blanco particularmente, es el depósito que se va a encargar de guardar, de almacenar todos los lípidos. Pero resulta que, como les decía, si empezamos a acumular más de lo que necesitamos, en el fondo va a llegar un punto en el que ya no va a dar abasto y por lo tanto se va a perder esta capacidad de almacenamiento y vamos a tener que echar mano a otros órganos, a otros tejidos para ir guardando este tejido, esta grasa. Y ahí es cuando aparece la famosa deposición ectópica. Y la deposición ectópica de lípido se puede originar, por ejemplo, a nivel muscular, en el corazón, vamos infiltrando grasas a nivel cerebral, a nivel pancreático, a nivel hepático. Entonces, todo esto va generando lipotoxicidad. Y la lipotoxicidad puede generar diversas consecuencias, entre las que se encuentra insuficiencias cardíacas, daño hepático, desregulación, por ejemplo, del hipotalámico para controles de ingesta alimentaria, cambios neurodegenerativos en el músculo,
etc. ¿Ya? De esta manera vamos nosotros, en la medida que tengamos obesidad, ir llenándonos de grasa en distintas zonas, y ya no solamente hay un tejido adiposo blanco de almacenamiento, sino que vamos a tener nuestros órganos y tejidos con este elemento. Por tanto, es importante resaltar que la infiltración de células inmunes es por sí sola una fuente permanente de citoquinas, de factores proinflamatorios en el tejido adiposo, hiperplástico, hipertrófico. Aquí hay niveles elevadísimos de IL-6, de TNF-alfa, niveles elevadísimos de leptina también, así como hay una mayor producción de proteínas quimioatrayentes, que son las encargadas de avisar a la médula ósea que tiene que enviarnos mucho más macrófagos para ir regulando esta situación o intentar hacerlo. Y por lo tanto, esto va generando inflamación crónica, y la inflamación crónica va perpetuando el proceso de invasión inmune, y esto genera una gran carga mórbida a las personas, y además son más propensos, lógicamente, a infecciones. Cuando ellos están hospitalizados hay estancias hospitalarias más largas, y así un montón de consecuencias que incluyen todas, en el fondo, disminución de la calidad de vida. Entonces, como disculpe. Ahí sí. Como estaba comentando, vamos a tener moléculas inflamatorias, vamos a tener moléculas antiinflamatorias que van a estar desreguladas. Por un lado, la inflamatoria en la obesidad va a estar alta, y por otro lado, las antiinflamatorias van a estar disminuidas. ¿Cuál antiinflamatoria tenemos? Porque hasta el momento le he mencionado solo inflamatoria. La antiinflamatoria más común, la más estudiada, es la adiponectina, ¿ya? Y en la imagen ustedes logran ver un hígado de animales que fueron sometidos a dieta alta en grasa versus aquellos que son del grupo control, y fíjense cómo el hígado del grupo control está muy bien irrigado, rojizo, que es como debe ser. En cambio, este hígado que fue sometido a alta alimentación alta en grasa se ve más blanco, ¿cierto? Como blanquecino, y esa coloración tiene que ver con la gran infiltración de ácidos grasos que existe en su estructura, y eso, por supuesto, que impide la correcta función del órgano. Y acá logran observar, fíjense, esta es una imagen de tejido adiposo frente en animales con estado normal. En el fondo no hay infiltración de TNF-alfa, que es una de las citoquinas inflamatorias, mientras que cuando hay sobrepeso o particularmente obesidad, se logra ver esta infiltración. Es decir, esto refleja el hecho de que animales con obesidad efectivamente están secretando desde el tejido adiposo blanco una gran cantidad de citoquinas que son inflamatorias. En la imagen que ven al lado, este gráfico, voy a correr, disculpa. Ahora sí. Este gráfico representa lo mismo que estamos conversando. Algunas moléculas como la PCR, que son moléculas proinflamatorias, van a ir yendo al alza en la medida en que vamos aumentando nuestro estado nutricional, en la medida que vamos aumentando el exceso de peso. Y por lo tanto, el tejido adiposo genera una gran secreción de moléculas que son inflamatorias. Esto conlleva a disminución en mecanismos involucrados, por ejemplo, en la entrada de glucosa a la célula, en la correcta normalización de los niveles de glicemia, y todo esto conlleva procesos de estrés oxidativo que finalmente terminan en apoptosis o en inflamación, en fibrosis de distintos órganos. Y acá logramos observar algo muy similar en el fondo a lo que estábamos conversando: mayores concentraciones de glucosa sanguínea, mayores niveles de IL-6, de TNF-alfa y de PCR. Fíjense aquí, la IL-6, TNF-alfa y PCR, como les he dicho, son moléculas inflamatorias. Mientras más elevado tenemos los niveles de glucosa, más elevados se encuentran los niveles de citocinas proinflamatorias.
En el fondo esto representa lo que está sucediendo en la persona con exceso de peso. Y esto es sumamente relevante porque vamos a ver después en otras diapositivas cómo la hiperglicemia puede ser un mecanismo de mayor formación de especies de radicales libres, de especies reactivas de oxígeno y de productos finales de glicación avanzada. Por tanto, niveles elevados de citoquinas inflamatorias se van a asociar a diabetes, hipertensión arterial, resistencia a la insulina, entre otros. En la medida que se va aumentando la infiltración de macrófagos en el tejido adiposo blanco, vamos generando aumento de las citoquinas inflamatorias. Hay que pensar e imaginarse las citoquinas inflamatorias como especie de mensajeros que están circulando. Y este aumento en la producción de citoquinas también conlleva un aumento del estrés oxidativo. Hay mecanismos involucrados y que están estudiados que la obesidad per se puede generar estrés oxidativo e inflamación, y en otros eventos patológicos que no se relacionan directamente con obesidad se ha observado que el estrés oxidativo genera inflamación, ¿ya? Pero en caso de obesidad, en el fondo se van dando casi en paralelo estos mecanismos. Y todo esto va a verse representado posteriormente con el síndrome metabólico, como con sus respectivas características clínicas, y de hecho podemos observar características físicas en las personas que tienen exceso de peso y que están relacionadas con, por ejemplo, resistencia a la insulina. ¿Qué es el estrés oxidativo? El estrés oxidativo es el desequilibrio bioquímico existente entre la cantidad de radicales libres y las moléculas antioxidantes. Entonces ahí es importante recordar cuáles son las moléculas antioxidantes. Tenemos moléculas que son endógenas y otras que son exógenas. Las que son exógenas es todo aquello que nosotros adquirimos a través de la alimentación y que son las que hoy día están siendo sumamente estudiadas, los antioxidantes de los berries, por ejemplo. Y tenemos unas moléculas antioxidantes que son endógenas, que siempre están en equilibrio, que son la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión. Estas moléculas nos mantienen a nosotros en un estado de equilibrio oxidativo, siempre relacionado, obviamente, y que está más presente en personas que tienen estado nutricional normal. Y esto se va a ver desregulado en la medida que aumentamos el peso corporal. Entonces, si tenemos un exceso en la ingesta alimentaria, como está representado ahí en el esquema, se va a generar un balance positivo, que es lo que hemos ido comentando. Va a aumentar el tejido adiposo, se va a provocar obesidad. Como consecuencia de este proceso, se generará una disrupción particular que es la que me gustaría comentar hoy día, que tiene que ver con el aumento o la desregulación en los niveles de las lipoproteínas plasmáticas, especialmente la VLDL, la LDL, disminución de la HDL. ¿Ya? Entonces, si nosotros tomamos como ejemplo esta persona con obesidad, con proceso inflamatorio crónico activo, y vemos que tiene un perfil lipídico alterado, que es lo que comúnmente observamos en la población, entonces, y tomamos como ejemplo, como les digo, la LDL, vamos a encontrar que esta molécula, esta lipoproteína, se encuentra en grandes concentraciones en la sangre. Está muy concentrada. Entonces, en la medida que esté más concentrada, que haya mayor cantidad de ella en nuestro plasma, va a tener la LDL mayor oportunidad de ser oxidada por radicales libres que están presentes en el sistema. Por lo tanto, las LDL, como se logra ver en esa parte del esquema, la LDL será oxidada y esta LDL oxidada tiene diferencias en la LDL normal. Eso está descrito como una modificación en la vida media, es decir, ella tiene más chance, la LDL oxidada, de alojarse a nivel endotelial. Allí es cuando aparecen los macrófagos, y los macrófagos, entre otras cosas, intentan fagocitar a las LDL oxidadas y empiezan a generarse, por la aparición de otras células también, las famosas células espumosas, ¿sí? Y estas células espumosas se van
juntando entre ellas, se van asentando y van originando la famosa placa de ateroma. Pero, por otra parte, fíjense que todo esto está pasando en la persona con obesidad, además de todo el proceso inflamatorio. Pero por otra parte, además, esta persona puede estar cursando con elevación de los niveles de glicemia, ¿sí? Con hiperglicemia. Y los niveles elevados de glicemia o la hiperglicemia constante podría originar aparición de productos finales de glicación avanzada, porque la hiperglicemia, la glucosa en particular, se une, voy a decirlo muy sencillo, se une a las LDL oxidadas y entre ellas esa asociación provoca formación endógena de productos finales de glicación avanzada. Por tanto, vamos a tener obesidad, vamos a tener un proceso inflamatorio crónico, vamos a tener esta persona con mayores niveles de radicales libres y todo este escenario va a contribuir en mayor oxidación de moléculas, en una formación acelerada o prematura de la placa de ateroma, y la placa de ateroma, en definitiva, bueno, esto es una característica como factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. De esa manera nosotros podemos ir observando ya, ir entendiendo cómo es que todo este proceso que no está generando ningún tipo de dolor hasta el momento, más que los típicos dolores, malestares articulares de la persona con obesidad, pero todo esto está generando que se genere, que se instalen diversas comorbilidades. Y aquí es cuando van a empezar a aparecer precisamente las patologías asociadas, que son diabetes mellitus, que son hipertensión, porque hay que pensar que estamos hablando solo de un sistema en este momento. Pero la infiltración de grasa se va a estar dando en distintos órganos y en distintos tejidos. Entonces, la glicación de proteínas, que es lo que estábamos viendo en esta diapositiva, con la aparición de los AGEs, ¿cierto? La glicación de proteínas se puede generar, por una parte, in vivo, en los tejidos, en los fluidos, bajo condiciones fisiológicas, en este caso fisiopatológicas, si hablamos de la persona con obesidad, pero es un proceso lento, es un proceso continuo que ocurre a lo largo de la vida. O sea, nosotros, aunque no tengamos exceso de peso, aunque no tengamos obesidad, aún así siempre estamos formando estos productos finales de glicación. En la medida que vamos envejeciendo, los vamos formando, pero de una manera fisiológica. El tema está en que si tenemos exceso de peso, vamos acelerando este proceso de formación de productos finales de glicación avanzada. Pero también, y aquí hay otro factor que es un factor ambiental que es sumamente importante, nosotros también podemos consumir estos AGEs, estos productos finales de glicación avanzada, porque la glicación también tiene lugar ex vivo con la preparación de los alimentos. Las altas temperaturas, los largos tiempos de cocción favorecen las reacciones de glicación, que es la denominada reacciones de Maillard, que quizás a algunos de ustedes les puede sonar. Por tanto, imagínense, estos productos están elevadísimos en alimentos que son ultraprocesados, que son muy refinados. Entonces, esta persona con obesidad va a estar consumiendo esos alimentos, va a estar generando estas moléculas que tienen característica oxidativa. Y esto se suma aún más a todo lo que ya hemos visto del proceso inflamatorio, del proceso de estrés. Por lo tanto, nosotros podríamos ir introduciendo de forma exógena a nuestro organismo los productos finales de glicación avanzada a través de los alimentos, o bien los podríamos ir formando de forma endógena utilizando el sustrato otorgado por la hiperglicemia. Porque los elementos proteicos de la LDL oxidada y la glucosa, que va a estar en el ambiente como un escenario finalmente, es lo que gatilla la formación de bases de Schiff y esto a su vez productos de Amadori que dan paso posteriormente a los productos finales de glicación avanzada. Está todo ahí relacionado. Bueno, y esto también tiene mucho que ver los niveles de hiperglicemia, que no viene al caso, pero se los menciono como un paréntesis, lo que pasa con las personas que tienen diabetes y las complicaciones crónicas microvasculares, la retinopatía, la nefropatía, etc. Se explica en parte con esto. Entonces, los AGEs van a actuar sobre su receptor, receptores RAGE, y estos aumentan
finalmente la producción de especies reactivas de oxígeno. Y las especies reactivas de oxígeno, originadas a partir de la interacción de los productos finales de glicación avanzada con su receptor, activan distintas cascadas de transducción de señales. No las vamos a ver, pero son mecanismos de transseñalización, y esto conduce a activación del factor de translocación nuclear NF-kappa beta, que va a resultar en la activación de inflasoma. Y finalmente, ¿a qué se refiere esto? A un aumento de todos los factores que son proinflamatorios. Entonces, fíjense que esto nos da cuenta de cómo se va perpetuando el proceso, porque no es solamente que el tejido adiposo origine por sí solo el aumento de las citoquinas inflamatorias, sino que como consecuencia de los sustratos que eso arroja al organismo, se van activando otras vías que potencian aún más el proceso inflamatorio, originando precisamente inflamación, apoptosis y proliferación. Entonces, si tuviéramos que juntar todo lo que hemos conversado, tenemos tres procesos que están sumamente involucrados: obesidad, inflamación, estrés oxidativo. Y cada uno de ellos trabaja para sí mismo, pero como consecuencia de este trabajo, ¿cierto?, de lo que van generando, va activando y va potenciando el proceso que se está dando en paralelo. La obesidad va a provocar inflamación. La inflamación se caracteriza por elevación de citoquinas proinflamatorias. Hay una infiltración de macrófagos exacerbada. Esto provoca lo que les comenté hace un rato, como el estallido oxidativo, entre comillas, con aumento de las especies reactivas de oxígeno y radicales libres, gracias a la peroxidación lipídica, y esto potencia el estrés oxidativo. Y recuerden la diapositiva que vimos anteriormente, y los ROS van a activar distintas vías de señalización que activan NF-kappa beta, y al final se convierte todo esto en una rueda, en un círculo vicioso que no acaba nunca. ¿Cuándo va a acabar? Cuando la persona se someta a una intervención y que tenga buena adherencia al tratamiento nutricional. Entonces, ¿qué podemos hacer respecto a este tema? Que hay muchos cuestionamientos en el fondo. La obesidad es una pandemia, entonces no hay una alternativa de tratamiento. Tiene que ser más bien multidisciplinaria. Sin embargo, hay algunas líneas de investigación que establecen los beneficios del consumo de antioxidantes, particularmente como un método de protección contra enfermedades. Estos productos antioxidantes están incluidos en frutas, en verduras, se dividen en, como aparece ahí, en terpenos, en alcaloides, en polifenoles. Los polifenoles son los más estudiados en la actualidad. Ahora, los antioxidantes presentan una gran relevancia para la salud de las personas porque pueden actuar como agentes exógenos capaces de proteger al cuerpo del daño oxidativo generado por las patologías que hemos estado conversando. Del conjunto de antioxidantes, uno de los más estudiados son precisamente los polifenoles, y los polifenoles se definen como metabolitos secundarios de las plantas que están involucrados en la defensa contra la radiación ultravioleta, ¿sí? Y dentro de los polifenoles nosotros encontramos los flavonoides y los no flavonoides. Y dentro de los flavonoides encontramos las famosas antocianinas, que posiblemente ya la han escuchado, aunque ha salido harto en la televisión, hay hartos estudios relacionados a esto. Por lo tanto, las investigaciones, las líneas de investigación, han intentado durante este tiempo, y lo van a seguir intentando posiblemente, establecer cómo las antocianinas o los polifenoles en general podrían impedir la formación de productos finales de glicación avanzada, ya sea inhibiendo la asociación o el escenario, ¿cierto?, en el que se da, o inhibiendo la afinidad del receptor por su ligando, y de esa forma disminuyendo radicales, disminuyendo peroxidación, disminuyendo la heterogénesis. En el fondo, los antioxidantes podrían eventualmente contribuir a parte del tratamiento relacionado con obesidad. Y en este sentido, podemos nosotros observar en la literatura distintas investigaciones, todas más o menos relacionadas con los berries, con frutos rojos. En la televisión también ha estado en auge harto este tema.
en reportajes, qué sé yo. Y cuando uno ve la evidencia, realmente hay un montón de información, pero lamentablemente toda la información que hay, bueno, así como hay tantos frutos también, la conclusión a la que uno llega después de leer hartas investigaciones es precisamente que falta estudios, que falta investigación, porque no se tiene certeza de los mecanismos que podrían contribuir en todas las mejoras que están asociadas al consumo de berries, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros observamos, aquí hay un cuadro resumen de más o menos qué es lo que se ha estudiado, qué podríamos considerar dentro de la alimentación de una persona. Hay algunas moléculas que se encuentran en distintas fuentes alimentarias, por ejemplo, la cúrcuma, que contiene curcumina, se ha observado que disminuye la acumulación de productos finales de glicación avanzada. Las catequinas que se encuentran en el té verde también disminuyen la formación de estos productos que finalmente van a gatillar la formación de productos de radicales libres. Acá tenemos la cebolla morada o el cale, que es muy parecido a la lechuga, que tiene quercetina, disminuye la formación de productos finales de glicación también. El ajo, los productos cítricos, por ejemplo el limón, las naranjas. Acá tenemos el perejil, el apio. Teca, momila es como la manzanilla, que tienen elementos también del conjunto de las flavonas que podrían inhibir la producción de especies reactivas de oxígeno y disminuyendo también la activación de los receptores asociados a los productos finales de glicación avanzada. Fíjense acá, tenemos las habas, la soya, que también podrían estar contribuyendo, y las uvas. Las uvas que están súper estudiadas, asociadas al resveratrol, que no necesariamente es el vino, sino que es el fruto, que tiene grandes concentraciones de ese producto y que también podría estar asociado a la disminución de la formación de estos productos. Por tanto, la mayor ingesta de flavonoides en la dieta se asoció con menor riesgo de enfermedad cardiovascular y un 40-50% menos de riesgo de muerte. Los flavanoles del té de cacao y manzanas reducen el colesterol total y el LDL aumentando el HDL. Las catequinas tienen fuerte actividad antihipertensiva y los polifenoles del té son efectivos en la reducción de la presión arterial, TNF-alfa, PCR, glucosa y resistencia a la insulina. Pero obviamente falta estudiar en el fondo los mecanismos específicos que están originando eso. Claro que estos son resultados súper buenos, que ameritan quizás una mayor profundización. Y este es un estudio porque hay varias investigaciones que han demostrado los efectos antiinflamatorios de algunas especies, pero lo que estos investigadores quisieron hacer fue juntarlas. Entonces se entregó 6 gramos de especia, entre cúrcuma, jengibre, canela, orégano, perejil, cilantro, todo lo que ahí aparece, pero mezclada en las comidas de un día. Y estos 6 gramos se asociaron a reducción significativa de la secreción postprandial de IL-6 y de la IL-8. Resultados que son bastante interesantes respecto al control. Y este es un cuadro que quise dejar por si a alguien le sirve, que tiene que ver con el contenido de polifenoles que tienen algunos elementos, algunas fuentes alimentarias, algunas especias, hierbas, como el curry, curcumina, el orégano, la canela, por ejemplo, que es súper rica también en antioxidantes, clavodolor, etc. ¿Ya? Ahora, yo hace un tiempo atrás fui a presentar a la universidad allá a Temuco, a la UAS Autónoma de Temuco, y en esa oportunidad yo les comenté, no sé si es que hay alguien presente acá, bueno, Gloria escuchó en esa oportunidad la presentación y les había comentado de una investigación relacionada con Calafate, pero en ese momento estaba en proceso. No tenía ningún resultado, solamente les comenté relacionado a los preliminares y un poquito del protocolo. Entonces me gustaría enseñarles algunas de las cosas interesantes que aparecieron, no todo obviamente porque ya me estoy pasando en el tiempo, pero esto que ven en la imagen es el famoso
Hemos tenido un problema con el audio. Esperemos que se pueda retomar prontamente. Calafate que se encuentra en el... Carla, perdón, no te escuchamos en la última parte. Ah, ya, ahora sí. Ah, que dice insuficiente calidad de la red. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos nuevamente. Ya, ahora voy a continuar. Esto me voy a demorar muy poquito, que dice insuficiente calidad de la red, así que creo que es el internet. Pero, como les decía, este es lo que ven en la foto, es Calafate, es un berry chileno, es originario de la Patagonia chilena y argentina. Tiene un periodo de maduración de más o menos 5 meses, pero posiblemente con el cambio climático, el periodo de maduración ahora es mucho menor, se encuentra poco, porque antes estaba por alrededor de las carreteras, pero ahora ya hay muy poquito Calafate, cuesta encontrarlo. Entonces les quiero mostrar, porque no sé si alcanzaron a escuchar esa parte, que cuando yo fui a presentar hace un tiempo atrás a la Autónoma, no me acuerdo si fue el año pasado o antepasado, les mostré el protocolo de una investigación que se iba a llevar a cabo y en ese momento les mostré algunos resultados preliminares. Entonces me gustaría ahora enseñarles algunas de las cosas más importantes. Lo que se hizo acá fue, en primer lugar, comparar el perfil antioxidante del Calafate, porque dependiendo, no es lo mismo tomar un fruto no sé, de Magallanes y otro que creció en la región del Biobío, por ejemplo, porque los factores ambientales modifican las características antioxidantes. Por lo tanto, comparamos el perfil antioxidante de Calafate de dos zonas, que específicamente Aysén y Magallanes. Luego se determinó la dosis, esto fue en un modelo animal, la dosis que se necesitaba para que tuviera biodisponibilidad, ¿cierto? Que llegara a torrente circulatorio y que pudiera ejercer alguna acción. Se evaluó el modelo de obesidad inducida por la dieta y luego de eso se suplementó a los animales obesos con Calafate para ver si se modificaba algunos parámetros característicos que están presentes en la obesidad. Entonces, lo primero, les voy a mostrar lo que pasó cuando nosotros hicimos esta parte, evaluamos el modelo de obesidad inducido por la dieta, que es lo que estábamos conversando relacionado con la hipertrofia y la hiperplasia. Acá se trabajó durante un periodo de 10 semanas, con los animales se les dio una alimentación alta en grasa, específicamente un 49%, y luego se tomó tejido adiposo blanco visceral, ¿ya? Que obviamente se trabajó y ahí están las técnicas. Entonces, fíjense, la energía, por supuesto, fue mayor en los animales alimentados con dieta alta en grasa, la conversión alimenticia fue mayor en los animales alimentados con dieta alta en grasa, y la conversión alimenticia tiene que ver con cómo el alimento va generando aumento de peso. Y además de eso, miren aquí el diámetro teórico, esto fue en un periodo de 10 semanas, fue en ratas, cómo la alimentación alta en grasa aumentó el diámetro de los adipocitos, 88,2 micras respecto a la dieta convencional, que fue de más o menos 67. Y en la imagen ustedes pueden ver, son imágenes con el mismo aumento, la misma forma de tomarla, pero aquí ustedes pueden visualizar los adipocitos un poquito más pequeños respecto a cómo se ven acá, porque precisamente estos son abultados, son grandes, están hipertróficos y posiblemente posteriormente iban a iniciar, si continuamos las 10 semanas, iban a continuar hiperplásicos. Y a estos animales, a ellos, a los que tenían obesidad por una dieta alta en grasa, bueno, también hubo un grupo que se les dio una dieta alta en sacarosa, se les quiso suplementar con Calafate, ¿ya? Pero no sabíamos cuál Calafate utilizar porque depende de la zona donde se recolecta, que tiene una capacidad antioxidante distinta. Por tanto, yo tomé Calafate, hicimos la primera etapa de recolección, se recolectó Calafate en Aysén y se recolectó Calafate en Magallanes. Luego de eso, el Calafate, bueno, ustedes saben, lo comentaba al inicio, yo vivo en Concepción, entonces tuve que trasladar el Calafate hasta acá, a la región del Biobío, se trasladó refrigerado, posteriormente se congeló y posteriormente se liofilizó, ¿ya?
para que no pierda las propiedades antioxidantes. Y posterior a eso se realizó la caracterización. Ahí ustedes pueden ver la imagen de cuando estaba natural. Aquí es cuando ya se estaba liofilizando y así lo guardaba en tubitos de pendor. Entonces la caracterización fue realizar distintas técnicas de laboratorio para evaluar la capacidad antioxidante, por ejemplo, folinsocaltoes para medir la cantidad de fenoles, pH diferenciales para medir el contenido de antocianina, el DPPH es para medir la capacidad antioxidante y HPLC para medir los compuestos fenólicos. Entonces lo que pudimos observar es que el calafate Daisen tenía una mayor capacidad antioxidante, aunque no significativamente mayor, pero sí era mayor respecto al de Magallanes. Y esto lo publicamos, aquí les dejé el estudio por si alguien lo quiere leer. Y por lo tanto se decidió trabajar con el de mayor capacidad antioxidante, que es el de Daisen. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, la última parte, que era evaluar el efecto de la suplementación con calafate. Por tanto, se sometió a los animales. Obviamente teníamos un control, el otro grupo de animales que estaba con una alimentación alta en grasa, el otro con una alimentación alta en sacarosa, ¿ya? Que eran los modelos de obesidad. Y a ellos se les administró vía oral a través del agua el calafate. Se les administró 350 miligramos por kilo. Esto fue durante un periodo de 10 semanas. ¿Sí? Entonces aquí yo les voy a mostrar, miren, así quedaba el calafate cuando se liofiliza la primera, cuando sale recién. Después obviamente uno lo macera y lo guarda como corresponde. Es como una fruta deshidratada en el fondo. Así se veían los tubos, los frascos del agua con distintas concentraciones. Miren, esta está más oscurita. Esta está más clara, que menor concentración. Esta es la de 350 miligramos por kilo, y que era precisamente la que se le daba a los animales. Y así se logran ver, ahí ellos se los tomaban a través de la bombilla que trae. Y ahí eso blanco es el alimento alto en grasa. Por lo tanto, se mantuvo a estos animales con este protocolo durante un periodo de 10 semanas y, bueno, se midieron varias cosas, pero solamente puse aquí en la presentación lo relevante o lo más evidente que se observó y que tiene que ver con cómo el BM es el Berberis micrófila, que es el calafate que usamos, aumenta las concentraciones de HDL respecto al control. Esto que se ve acá, el MEL, es un control positivo que resultó ser súper potente también, pero lo interesante es ver cómo el HDL puede verse aumentado posterior a la suplementación con calafate. Y resulta que cuando nosotros medíamos colesterol total, no se observaba una modificación. Entonces decidimos calcular los índices heterogénicos, y los índices heterogénicos son índices que permiten establecer riesgo cardiovascular. Entonces, fíjense que cuando nosotros tenemos una dieta con HFD control, en el fondo los animales obesos, el índice heterogénico 1 da 2,4 y el segundo da 2,8. Y cuando se calcula a los animales con la suplementación más la dieta alta en grasa, miren cómo baja el índice heterogénico a 0,7 y a 2,2. Y lo mismo sucede con la sacarosa, que baja, sacarosa más calafate, bajó a 0,7 y el control es 1, y el control de 7,1, triglicéridos HDL, baja de 7,1 a 2,9. Entonces, su asociación con la elevación en concentraciones de HDL, la asociación de calafate, podría generar una disminución del riesgo cardiovascular en obesidad. Podría, porque obviamente falta investigación. Los resultados completos de esto están actualmente en revisión por parte de una revista, por lo tanto no tengo el pantallazo del paper, pero sí, si es que alguien quisiera leer el de la obesidad, el de la inducción de obesidad y la comparación de la característica antioxidantes del calafate, eso está disponible. ¿Ya? Por tanto, calafate hay que seguir estudiándolo, pero por lo menos hay un buen indicio de cómo aumenta esta molécula, el HDL, que tiene una característica positiva favorable para la salud cardiovascular. Entonces, como consideraciones finales, se reconoce que el control de la obesidad debe tener por objeto mejorar la salud y el bienestar y no solo la pérdida de peso. Son muy importantes tenerlo en consideración. A pesar de las crecientes pruebas de que la obesidad es una enfermedad crónica grave, no se controla eficazmente dentro del sistema de salud actual.
posiblemente hay que mejorar algunas políticas públicas. La evidencia destaca que los antioxidantes podrían ser una opción terapéutica complementaria en el marco de una alimentación saludable para prevenir o controlar enfermedad cardiovascular, y se requieren más estudios que evalúen y expliquen los mecanismos por los cuales el consumo de frutos ricos en antioxidantes genera los efectos favorables antes mencionados. Les dejo, bueno, les agradezco un montón la atención y les dejo mi correo si es que, no sé, si es que existiera alguna duda más adelante que quisieran solucionar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por tremenda presentación. Harta información bastante buena. Yo aquí voy a compartir algunas preguntas que están realizando las personas que han escuchado tu exposición. La primera pregunta que realiza una persona, no coloco su nombre, dice si el desbalance descrito, ¿cierto?, solamente ocurriría en obesidad. No, lo que pasa es que se va a empezar a generar, mira, aquí es un tema un poco, no es controversial, pero lo que dice la literatura es que nosotros podemos empezar a generar incluso procesos leves de inflamación con IMC sobre 22 kilos por metro cuadrado. Es controversial porque eso está dentro del rango de normalidad. Ahora, los procesos inflamatorios crónicos como tal, asociados a estrés oxidativo, sí se han observado mucho más en personas que tienen IMC sobre 30. Eso no quiere decir que no se den en exceso en sobrepeso, pero resulta que es más marcado, obviamente, porque va a depender y es proporcional a la cantidad de grasa que tiene la persona. Entonces, a la medida que aumenta el IMC, aumenta el proceso inflamatorio. Quizás, bueno, recordar un poco, antes de continuar con las preguntas, que nuestra expositora estaba con un problema porque ella está en Concepción y se le cortó la luz. Por eso realizó su presentación con la cámara apagada. No sé si hay alguna posibilidad de prenderla en este momento. ¿Estás con muy baja señal, Carla? No. ¿Ahí sí parece? Sí, ahí sí. Bueno, yo quiero un poco colgarme de la pregunta que realizó esta persona, y tú señalas que en realidad es como en relación al porcentaje de grasa corporal o de tejido adiposo que pudiera presentar una persona que se presentan estos problemas. Entonces quizás en ese caso sería más correcto asociarlo más que al índice de masa corporal, quizás como al porcentaje de tejido adiposo corporal. Sí, eso es súper importante porque de hecho ahí se genera una especie de paradoja. Cuando nosotros hacemos evaluación del estado nutricional y diagnosticamos obesidad o sobrepeso, lo hacemos precisamente con el índice de masa corporal. Pero hay estudios que han observado que un gran porcentaje de las personas, por ejemplo, sobrepeso, que son diagnosticadas con sobrepeso por el IMC, cuando uno hace el diagnóstico con porcentaje de masa grasa, califican como personas con obesidad. Por lo tanto, de hecho, hay unas recomendaciones de la Asociación Canadiense y en la ESPEN igual está descrito que uno debería hacer el diagnóstico en nuestros pacientes considerando más que un parámetro, más que el IMC, ampliarlo, ojalá al porcentaje de masa grasa y en lo posible, además, tomar indicadores de riesgo cardiovascular. Porque hay que tener en consideración además que la grasa visceral es la más complicada y que tiene una gran relevancia para el proceso inflamatorio. Tenemos otra pregunta, también anónimo. Dice si esta condición de desbalance, si es muy difícil de revertir. Cuando, ¿cierto?, ya está esta condición que tú describiste de este tejido, ¿cierto? Mira, es tan difícil como, o sea, tiene la misma complejidad en el fondo de lograr una correcta adhesión al tratamiento nutricional. Mientras mayor es el exceso de peso, es más difícil lograr esa adherencia.
En la medida que tú vas bajando peso corporal, va disminuyendo el nivel de inflamación de la persona. Y eso está clarísimo, o sea, no es una cuestión, porque sí se llama proceso inflamatorio crónico, pero es reversible la medida que yo voy bajando de peso. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo terrible? Como paréntesis, lo complicado está en que si esto se ha prolongado durante mucho tiempo, puede haber la grasa infiltrado otros órganos y allí se generan alteraciones estructurales y funcionales que no son reversibles. O sea, si ya llegó a, no sé, el hígado está con fibrosis, por ejemplo, pasó posteriormente a la cirrosis y ahí no hay nada que hacer. Una cirrosis no alcohólica, por ejemplo. Porque mira, la pregunta que te leo a continuación tiene relación con lo mismo. En realidad, la persona pregunta si funcionaría una dieta hipocalórica. Claro, es que en el fondo es disminuir peso corporal. Cuando hay un punto que quizás no lo dije en la conclusión, que yo hablé de antioxidante, pero en realidad no es el antioxidante o no es el fruto, no es el calafate, no es el maqui, no es el berry por sí solo el que va a generar la acción en estos pacientes. En el fondo es la alimentación saludable la que contribuiría, porque se establece, y si es que a alguien le interesa, hay un indicador que mide los niveles de disminución, si se puede llamar así, de radicales libres por parte de las frutas, que establece que nosotros deberíamos, que se llama ORAC, ¿ya? Y nosotros deberíamos consumir frutas con tal de sumar un ORAC día entre 3.000 y 5.000. Y eso está representado más o menos por las 5 porciones de frutas y verduras al día. Entonces, lo ideal es mantener una alimentación lo más variada posible y de esa manera, si lo estás asociando a un déficit calórico en una persona con obesidad, que es lo que se debe hacer, sí vas a lograr disminuir peso y por tanto disminuir el proceso inflamatorio. La forma cómo. Yo creo que lo más complejo acá es el cómo trato, si es que hay alguien que trabaja actualmente en consulta y que está escuchando, es el cómo yo voy generando esa restricción calórica, porque estamos acostumbrados como a mirar la fórmula, con esa fórmula, ¿y qué peso uso? ¿Qué restricción hago? Y no hacemos conciencia de que la persona a lo mejor está consumiendo 6.000 calorías al día y con la fórmula me está dando 1.400, entonces ¿cómo logro eso? Bueno, hay que hacer un análisis crítico también de nuestra forma de trabajar y de que esta cuestión tiene que ser paulatina. O sea, la persona no aumentó de peso de un día para otro, entonces yo no puedo pretender que lo baje de un día para otro. Claro, también es cierto en que así como la obesidad es una patología, ¿cierto? Una enfermedad multifactorial, su tratamiento también tiene que ser lo más completo, lo más integral posible, ¿cierto? Solamente a través de una dieta hipocalórica probablemente no vamos a lograr el éxito, ni tampoco, quizás pensando, ¿cierto? Si nos quedamos con la última parte de tu presentación, el tema de que alguien pudiera pensar que ya basta con que consuma estos frutos, también ahí tengo la solución. Y no es así, tiene que ser un tema que se complementen, ¿cierto? Todos estos elementos que se unan y se complementen entre sí. Yo en realidad igual tenía como una consulta al respecto si en realidad si se conocen como las dosis, por ejemplo, de estos antioxidantes que podrían tener este efecto, o si todavía eso está como en estudio y nos tenemos que quedar aún con esta recomendación de las 5 porciones entre frutas y verduras diarias, como para poder obtener ciertos estos antioxidantes. Los beneficios. El problema es que no están las dosis descritas. Hay mucho trabajo in vitro y trabajo in vivo para un modelo animal. Entonces, falta hacer pilotos, en definitiva, que te permitan establecer, porque una cosa es consumir, ya yo te puedo decir, mira, en los animales funcionó 350 miligramos por kilo. Te puedo decir que eso más o menos es la dosis, pero es en animal, no lo podemos traspolar a un humano. Y lo otro, que es un punto importante, que yo puedo consumir un montón de antioxidantes a través de fuentes naturales, pero ¿cuánto de eso es biodisponible?
Entonces falta hacer caracterizaciones farmacodinámicas, farmacocinéticas relacionadas al compuesto, a la antocianina o al polifenol. Hay algunos estudios así que son ensayos clínicos controlados, aleatorizados, que establecen, por ejemplo, que les mostré que son 6 gramos de especias al día que podría contribuir a disminuir el proceso inflamatorio. Ahora, consumir 6 gramos de especias al día no es, según yo, no es tan fácil. Bueno, depende de la persona, pero hay algunos estudios de ese tipo, pero como tener una tabla, ponte tú, donde salga tal y tal alimento, tal cantidad, no. O sea, claramente, por ahora, ¿cierto? A lo que tenemos que hacer hincapié es al fomento de una alimentación saludable, un estilo de vida saludable en general y el consumo de las porciones de frutas y verduras. Sería importante, ¿cierto? Eso es súper importante. Y no poner el foco, si que hay estudiantes conectados, no poner tanto el foco en el peso. Esta cuestión de la obesidad no es algo estético, va mucho más allá. Tiene que ver con el bienestar del paciente. Yo quiero lograr el bienestar, quiero lograr salud. No necesariamente que baje solo los kilos que visualmente se logran ver, porque adentro de ese organismo están sucediendo miles de cosas, hay miles de rutas que están activadas y que no deberían estar activadas, otras que se apagan cuando deberían estar activas. Por lo tanto, ver a la persona con obesidad de una forma integral, eso es lo más importante. Y además el vocabulario también es relevante, o sea, hace poco tiempo atrás uno generalmente habla la persona o él es obeso, ella es sobrepeso, él es diabético, y no, uno trabaja con personas que tienen el diagnóstico de una patología, una persona que tiene obesidad, una persona que tiene diabetes. Entonces ahí también es importante porque desde el cómo yo hablo respecto a un tema, entonces también lo enfrento posteriormente cuando tengo al paciente al frente, digamos. Tenemos una nueva pregunta. Dice, ¿alguna contraindicación de antioxidantes a través del consumo de frutas respecto al exceso de fructosa? Lo que pasa es que todos los extremos, o sea, no vas a estar comiendo fruta todo el día. Eso es lo primero, no debería suceder. La fructosa es un azúcar súper reactivo que tiene mucha facilidad cuando está en exceso en el organismo de generar productos finales de glicación avanzada. Entonces hay que tener en consideración que yo no voy a estar recomendando 5 kilos de algo, 5 kilos de berries, no, si finalmente tiene que ver con la dosis, con las porciones, con regular el consumo. Si el consumo es regulado, no hay ninguna contraindicación. Lo que yo creo que hay que tener cuidado, porque, y sabes que me acordé recién porque lo vi en la mañana, porque últimamente está saliendo mucho. Carla, te perdimos nuevamente. No te escuchamos. No sé si me escuchan. ¿Ahora te escuchamos? Sí, ahora sí. Ya, lo que quería comentar es que hay que tener cuidado porque últimamente está saliendo, hay un auge de consumir las cáscaras de ciertas frutas que antes no consumíamos. Entonces, eso yo por lo menos no lo he leído, no sé si se ha estudiado en la toxicidad, por ejemplo, porque las cáscaras también acumulan toxinas, también acumulan compuestos que van a proteger al fruto. En la mañana estaba viendo un video sobre consumo de la cáscara de plátano, por ejemplo, hay otro de la cáscara de la piña, que la están consumiendo, entonces yo creo que por ahí me preocuparía un poco más. Pero eso hay que estudiarlo. Entonces, nuevamente, volvemos a la recomendación de por lo menos mantener las porciones que nos recomiendan las guías alimentarias de frutas y verduras. Eso es importante. Además que también una cantidad importante de personas, sobre todo aquí en nuestro país, no cumple con esa recomendación. Está en déficit. Sí, o sea, yo creo que
en muchas oportunidades durante periodos o temporadas personales uno tampoco cubre la recomendación, o sea, no las alcanza. Así que es como un esfuerzo adicional que hay que poner. Bueno, no hay nuevas preguntas. Les agradezco a todas las personas que se conectaron, ¿cierto?, a esta actividad. Les recuerdo que por favor puedan contestar la encuesta. Les compartí ahí el link en el chat. Es muy breve, así que no les tomará mucho tiempo. Y le agradezco enormemente también a nuestra expositora, que a pesar de las dificultades, ¿cierto?, que se escapan del control de todos, en realidad, el corte de luz, pudo desarrollar su tremenda presentación. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias, Carla, por esta exposición. Muchas gracias por la invitación, así que yo feliz de compartir con ustedes, bueno, en una próxima oportunidad, quién sabe. Gracias. Chao. Chao.